27 de junio, 80 años. No contamos la historia, ayudamos a hacerla. Referéndum nacional. Hay dos opciones. Jueves 24 de marzo, de 9 a 11 de la mañana. Por la opción no, celeste, senador Sergio Botana. Por la opción sí, rosado, ingeniero Yerú Pardiñas. Monitor 53. Camino a sus 80 años, el staff periodístico de La Voz. Bueno, son las 10 de la mañana y 20 minutos, seguimos avanzando en la mañana de la radio, en este programa especial, en esta jornada de debate. Exactamente, vamos a seguir con otros artículos que vamos a poner a consideración de nuestros invitados de hoy. Nos quedan tres, lo habíamos dicho antes de la pausa, de la breve pausa. Ahora vamos a hablar de educación y este artículo 140, que básicamente hace referencia a la obligatoriedad de la educación en la primera infancia. Refiere a que la educación en la primera infancia no es obligatoria. Cuando la educación de 3 años adquiera carácter formal, se la considerará educación no obligatoria. Hay un cambio ahí en cuanto a la obligatoriedad de la escolaridad que regía a partir de los 3 años y que ahora se deja por fuera esa franja de edad. Comienza, Rodrigo. Yerú Pardiñas, te escuchamos, Yerú. Gracias, Florencia. A ver, los cambios que introduce la LUC en la Ley General de Educación son cambios no menores, ¿no? Que realmente van a traer consecuencias si es que no se deroga la norma. Nosotros creemos fuertemente que a partir del domingo que viene van a estar derogados estos 34 artículos, pero que de no ser así van a traer consecuencias muy negativas para el país. Muy negativas, ¿por qué? Bueno, en parte por esto que vos acabás de leer, Florencia, que tiene el propio artículo. Uruguay venía avanzando hacia una universalización de la educación a 3 años, ¿tá? No era obligatoria a 3 años, pero veníamos avanzando en la universalización. A su vez, la Ley General de Educación, en su artículo 7, generaba el compromiso del Estado a ampliar los espacios pedagógicos, justamente tender a la obligatoriedad de la educación inicial de 3 años, y eso también fue eliminado por la LUC. Entonces, no solamente se modificó eso, sino que en este artículo, en el 140, se dice que la educación de primera infancia no es obligatoria. Cuando una ley dice eso, ¿cuál es el estímulo que tenemos para motivar a los hogares a que eduquen en los sistemas formales o no formales a sus niños menores, de 3 años o menores? El estímulo empieza a desaparecer. Si la propia ley a texto expreso, ¿qué necesidad tiene en el Uruguay? ¿Qué necesidad tiene? Salvo una, que es la que algunos percibimos capaz de desconfiado como gallo tuerto, ¿verdad? Y es que al no obligarse el Estado, bueno, ahí tengo un ámbito donde puedo disminuir gastos e inversiones, que es una de las preocupaciones que tienen la filosofía de algunos gobernantes. Entonces, poner esto a texto expreso en la norma nos parece un exabrupto legal. Por eso es uno de los artículos que nosotros proponemos derogar. Pero además, la LUC genera contradicciones hasta en la propia LUC. ¿Cómo es eso? Sí, genera contradicciones hasta en la propia ley de urgencia. ¿Y por qué? Porque, a ver, la modificación que se hace mediante el artículo 127 de la LUC, que modifica el artículo 7 que ya habíamos citado de la Ley General de Educación, quita texto expreso la obligatoriedad de la educación media superior. Lo borra. ¿Por qué decimos esto? Porque el texto anterior decía:
Es obligatoria la educación inicial para los niños y niñas de 4 y 5 años de edad, la educación primaria y la educación media básica y superior. ¿Ah? ¿Qué dice el texto de la LUC? A partir de los 4 años de edad, la educación primaria y educación media es la obligatoria. Entonces, la educación media superior lo saca de la obligatoriedad. Pero después, en el artículo 134 de la propia LUC, dice que la educación media superior es obligatoria. Entonces, ¿quién rige? ¿Rige el artículo 127 o rige el artículo 134 para exigir la obligatoriedad de la educación media superior? Es contradictoria la propia ley de urgencia y consideración. Por eso nosotros creemos que hay que derogar este artículo 127 y también hay que derogar el artículo 140. Están dentro de los dos artículos que nosotros proponemos su anulación mediante el referéndum. Pero esto se lleva, como lo decía al inicio, dentro de una modificación de la Ley General de Educación que realmente es peligrosa para los intereses del país. Porque se elimina el sistema de educación pública. Ahora se transforma en una Comisión Nacional de Educación donde está lo público y está lo privado. En el mismo grado de participación. Donde ahí entonces el trabajar por una educación pública en un organismo propio queda eliminado. Y eso es muy grave para el Uruguay, que tiene un sustento, una historia, un prestigio de desarrollo de una educación pública que ha sido factor importante de nivelación en la sociedad, para generar las oportunidades para los más vulnerables. Entonces, por eso y otra cosa, nosotros estamos sosteniendo que los cambios en educación que tiene la LUC son nefastos. Le damos la palabra al economista Sergio Botana, básicamente por qué mantener este artículo tal cual está en la ley de urgente consideración. Sergio. Sí, a la escuela, al liceo, a la UTU se va a aprender y los docentes van a enseñar. Lo sindical debe hacerse, pero no es el centro, no nos confundamos. La LUC lo que crea es un sistema para que los estudiantes aprendan y para que los docentes se dediquen a enseñar. Por eso la LUC le da la educación al docente y se la quita al sindicato. Esa es la realidad. En la gobernanza pone directores que lo que hacen es administrar el sistema, directores que son docentes, o sea, no representantes de cuerpos sindicales. Eso queda en la gobernanza general, en el Codicen. Allí están representados, fueron elegidos en primaria, en secundaria, en UTU. Donde había un consejo hay un director que es un docente, dirige en términos prácticos, no se pasa de debate y debate. Es más, la prueba del 9, de que tampoco las anteriores autoridades creían en el formato de gobernanza, es que a lo más distinguido que tenían, que era el Plan Ceibal y el Instituto de Evaluación Educativa, el INED, no los tenían dentro de los consejos de educación, los tenían en Presidencia de la República. Esa es la prueba del 9 de que también el gobierno anterior sabía que esto no funcionaba. Ahora se le da poder al director del centro, como en la época del plan piloto de Uvilla. Directores que no son meros administrativos al frente de los liceos, que ahora tienen autoridad para ponerle la falta al docente que no va, que hemos descubierto que lamentablemente faltaban al 20% de las horas de clase, mientras están ¿cómo van a aprender los muchachos si no tienen profesores? Y no sabemos ni dónde están. Pero de que además ahora pueden hacer actividades extracurriculares, tienen el poder de hacerlo. Se ha fortalecido la educación pública. En el periodo, el gobierno del Frente Amplio cayó en 30.000 la matrícula en el sector público educativo, en 30.000 estudiantes. El egreso con 9 años de clase es peor de países con mucho peor PBI que nosotros. La desigualdad educativa es peor que la desigualdad económica. En la educativa se mide la educación del tercio de mejores ingresos sobre el de peores ingresos.
y en la económica se mide el quintil de mayor ingreso sobre el de menor ingreso. Bueno, es peor en el Uruguay la desigualdad educativa que la económica. Apenas un 30% de los muchachos completa la secundaria. Lo de las pruebas PISA, ¿qué es? Lo básico. Saber leer, interpretar lo que se lee, saber pruebas de matemática. Bueno, estamos allá en el fondo. Es más, el gran pedido al rector de la universidad fue de recursos para nivelar. Pidió dos cosas. Una que se la conseguí yo, que es plata para la educación a distancia. La otra es esto, plata para nivelar. Los muchachos llegan a la universidad sin saber leer de corrido y sin interpretar lo que leen. Y por supuesto ni que hablar una regla de 3. Entonces, esas cosas, eso es la realidad que tenemos que ver. Respecto de este artículo de la obligatoriedad, nada cambió. No era obligatoria la educación hasta los 3 años y no lo es. Lo que hizo el Frente acá es una trampita de, como la ley lo puso expresamente, de que no lo es. Bueno, pero no lo era tampoco. Con una diferencia, que ahora hay 50 millones de dólares cada año para invertir en esa primera infancia. Entonces lo que no es obligatorio, pero hay presupuesto para eso. Los CAIF también los inventamos nosotros, Consuelo Berens de Antía. O sea que en la educación inicial tenemos los antecedentes y el presente. En lo otro, en la educación superior, ya lo dijo Yerú. Bueno, el 127 dice educación media, porque la media comprende a la básica y superior, y el 134 dice, desarrolla todo, dice que la educación superior es obligatoria, así que esto está sencillamente... 5 minutos. Bueno, está muy bien. Yerú, para hacer uso de tu tiempo... Gracias, Florencia. Hay muchas de estas cosas que plantea Botana que en la LUC no están, en la LUC no aparecen. Es decir, que los docentes van a ver. En la LUC dice que el CONDICEN, que es el Consejo Directivo Central de la ANEP, ahí no se necesita el título de docente para integrarlo. Lo dice la LUC. Entonces, que va a ser para una gestión más práctica un director general. Eso justamente es la filosofía gerencial, que no es lo que puede funcionar en la educación. En la educación no es ser gestor más práctico y ser valorar a ver por practicidad dónde pongo la plata. No es así. Los proyectos de centro con mirada gerencial, ¿a qué van a llevar? A una deformación de la educación, a que la educación no esté sustentada en propuestas que hagan el sistema y el conjunto de los docentes y técnicos y autoridades que participan, sino definida por un director, que aparte voy a elegir a mis amigos para que sean los docentes. Entonces, esas son las deformaciones que tiene la LUC. Esa es la realidad, no el relato que plantea Botana. ¿Por qué el INET está por fuera del sistema? Se quiere plantear como que... Y porque en el mundo los organismos de evaluación tienen que ser por fuera de los sistemas, si no están metidos, están contagiados por lo que pasa en el sistema. En el mundo los sistemas de evaluación educativa tienen que estar por fuera del sistema educativo. No es porque no tengamos confianza en nuestro sistema educativo ni en nuestra organización con los docentes. Que la LUC trae mejora para la educación porque elimina el gremialismo, bueno, ahí ya está. Acá hay una adversión al gremialismo. Esa es la esencia, lo veíamos recién cuando discutíamos los temas vinculados al trabajo. Hay una adversión, no es un temor, es distinto. Adversión, hay malicia hacia el gremialismo. Entonces, en el país, los consejos que teníamos en nuestro país, en el CODICEN, 2 representantes de los docentes en 5. En los consejos desconcentrados, 1. Entonces, eso es que dominaban los gremios, no. La ausencia, los docentes, la mayoría son por certificaciones médicas, un gran problema. Pero va a haber ahora más,
porque ahora tenemos grupos de 40 alumnos en los liceos y en las escuelas, que antes se había logrado quitar. Ahora va a haber más problemas justamente, y lo genera la política restrictiva del gasto y de la inversión en la educación pública. Gracias. Bien, seguimos adelante. En este caso le toca el derecho a nuevamente hacer uso de la palabra, si es que tiene interés, el economista Sergio Botana. Sergio. Sí, esto es clarísimo. La LUC lo que hace es que confía en el docente. El Frente Amplio confía en el sindicato y nosotros confiamos en los docentes, en el rincón del país donde estén. Creemos que puede moldear más a un muchacho que lo puede hacer un esquema preconcebido desde lo central. Pero además, lo que nos disgusta a nosotros del sindicalismo de la educación es que no aportó jamás en el debate sobre la educación. ¿Qué debate hemos vivido en el Uruguay acerca de si la educación tiene que ser más teórica, más práctica? ¿Cuánto tienen que estar los muchachos en el aula? Están ahora reconociendo las escuelas de tiempo extendido de Rama, bastante que combatieron a Rama. Ahora recién, como Rama no está, reconocen a Rama, como siempre vienen haciéndolo de atrás de la historia. Entonces, sinceramente que esa actitud de poner el sindicato por encima del docente, que el único aporte que nos ha hecho al debate del sindicato es qué día hacen el paro. Si lo hacen el 8 y el 22, y lamentablemente, o el 22, y lamentablemente siempre se ponen de acuerdo y lo hacen el 8 y el 22. Pero no hemos asistido a otro debate. Los muchachos andan todo el día con el celular, nosotros también, pero ¿cuándo vieron cómo ponerle información a través del celular? Entonces, no hay debate sobre esas cosas, ni sobre el uso de la tecnología, ni sobre nada. Lo único que ha hecho el sindicato es ver qué día hacen paro, justificar las faltas por cuestiones gremiales, trampear artículos que no existían. Ahora está denunciado penalmente este hombre de Olivera, que además nos enteramos de que no es docente recibido y no le gusta dar clases. La LUC lo que pide es trayectoria en la educación, y vaya si nombramos docentes de calidad para integrar el CODICEN, docentes de trayectoria, que es lo que exige esta ley. En la gobernanza y en cada uno de los lugares, Cerro Largo tiene el ejemplo del plan piloto de Uvilla. Él conformaba sus equipos, él generaba el modo de incrementar el nivel educativo, de perfeccionar la educación, de atender a cada estudiante, porque esa es la vocación del docente. Entonces acá hay que darle, como se le ha dado, a cargo de cada uno de nuestros centros está un docente. Y si no, lo pregunto, ¿o no son docentes de enorme trayectoria los que están dirigiendo la educación? Y ya mejoraron los resultados, aviso. Cumplido los 3 minutos de este artículo, pasamos al próximo instancia de debate, Pablo. Exacto, que es el penúltimo artículo a discutir y a escuchar los argumentos de nuestros invitados. En esta ocasión vamos a estar analizando y escuchando justamente, los conceptos en relación al artículo 431 referido al tema de la vivienda. Establece el trámite del proceso de desalojo por vencimiento de plazo. Se ha conocido en lo previo, en forma acertada o no, como desalojo express en las discusiones previas en el marco de la previa justamente de este referéndum. En el mismo decreto que se dispone el desalojo se citará al arrendatario de excepciones por el plazo de 6 días hábiles para exponer las excepciones establecidas. En este caso, y de acuerdo al sorteo, en forma inicial le corresponde realizar su exposición al senador Sergio Botana. Sí, lo primero, la ley de alquileres, la 14.219, que es del año 74, sigue idéntica, no se tocó. Los plazos, las responsabilidades, el sistema de desalojo, las garantías exigidas. Lo que hicimos nosotros fue otra ley, que obviamente no es para el caso
de Pardiñas. Es para aquellos que no tienen garantía. Para los estudiantes que van a la capital y se junta un grupo de estudiantes y nadie les sale de garantía y no tienen contaduría y no tienen ANDA y no tienen seguro o no tienen 6 meses de platita para poner depositada por adelantado. Para esos es. Para personas que van a hacer un largo tratamiento en materia de salud y tienen que alquilar y no tienen estos elementos. Para los mozos que viajan a trabajar a Punta del Este y que tenían que llegar y pagar el alquiler por adelantado para que los dejaran entrar. Bueno, ahora pueden alquilar con contrato. Esa es de eso se trata. Eso es esta otra ley que hemos agregado. Ahora, no obliga a nadie. Pardiñas le recomendará a la gente que alquile por la vieja ley y nosotros le diremos alquile por la vieja y ponga las garantías y tendrá otras garantías, otros plazos en la época del desalojo. Los lanzamientos tienen exactamente el mismo plazo. O, bueno, o alquile por esta nueva y en vez de quedarse en la calle, tiene la oportunidad de ingresar, tener techo y, obviamente, si cumple, como todas las cosas, que hay que cumplir con lo que uno, con las obligaciones, bueno, mientras cumpla con sus obligaciones, no será lanzado por nadie. Porque también en el Uruguay existía ya una alquiler sin garantía, que era gente que te dejaba entrar, te pedía plata por adelantado y todavía tenía todo organizado para tirarte los muebles a la calle y todos los bolsos y las valijas y la ropa de la calle, que era un alquiler patoteril. Bueno, ahora se le dan al inquilino las garantías del contrato. Entonces, eso de el desalojo express, etcétera, un bolazo. Esto está creado para disminuir los asentamientos, para permitir que el que no tiene pueda alquilar. Se crearon 2 instrumentos para disminuir los asentamientos, que bastante se le crecieron al Frente Amplio en su gobierno, pasaron de 200 a 600 en su periodo de gobierno, en el mayor auge de la economía de la historia de la economía mundial, pasaron de 200 a 600 los asentamientos. Bueno, se creó el instrumento de la DINISU, la Dirección Nacional para la Erradicación de los Asentamientos, y se creó esta nueva fórmula que es, obviamente, un paliativo. Yo, sinceramente, creo que perder esto sería perder un instrumento que no ha generado un solo daño y que ha favorecido a mucha gente. ¿Saben cuántos? Esto estaba vigente hace 20 meses. ¿Quiénes alquilan por este sistema? Los que no tienen garantías, pero además son todos alquileres de entre 8 y 12 mil pesos. Ayer lo dijo el presidente de la República, informó eso, que fue lo que le informaron las cámaras. ¿Cuántos lanzamientos de los 1.131 que ha tenido el país en el año pasado fueron por este sistema? 24. ¿Cómo es el tema de los plazos? No es express nada. El plazo del desalojo empieza a regir no a partir de que dejó de pagar, no a partir de que se presentó la demanda, sino a partir de la sentencia. Dura entre 45 y 60 días el lanzamiento. Y al que cumplió con los pagos todos, al buen pagador, si no se le avisa un mes antes de que se terminó el contrato se repite por el mismo plazo y con las mismas garantías. Botana, le agradecemos por su exposición. Cambiamos de frente, escuchamos a Yerú Pardiñas en cuanto a por qué derogar el artículo 431. Gracias, Pablo. Sí, el presidente habló, lo dijo Sergio, 26 minutos de conferencia de prensa. Al sí, a nosotros, nos dieron la cadena por 5 minutos.
Esa es la igualdad que quieren generar con la LUC y con las normas. Los equilibrios que quieren generar son eso. Los poderosos pueden hacer lo que quieren y los que dependemos de los poderosos nos tenemos que aguantar lo que los poderosos decidan. Y eso es lo que pasa también con las normas de alquiler. Ya antes en este país lo dijo Sergio. Yo lo repito, porque aparte es lo que dice la ley anterior, que sigue vigente. Se puede alquilar sin garantía, porque en este país no es obligatorio la garantía. La garantía es un acuerdo de partes. Y la garantía en ese acuerdo de partes se puede expresar y consolidar de distinta manera, pero se podía también alquilar. Es más, hay alrededor, por la vieja norma, más de 80.000 contratos de alquiler que están sin garantía. ¿Qué es esta modificación que se puso en la ley de urgente consideración? Justamente es una regulación especial de los contratos sin garantía. Ahora, si ahora yo propietario tengo esta opción, voy a alquilar por la vieja ley. No voy a ser tan vejiga. No voy a ser tan tarao de agarrar y alquilo por la vieja ley sin garantía, que sé que para ir a un juicio de desalojo demora 1 año, teniendo esta norma ahora, que alquilo sin garantía, pongo en el contrato, que es por la ley de urgente, por la 19.889 y el artículo 421, y lo corro en 30 días. Dijo Sergio, el desalojo es un bolazo. Bueno, será un bolazo para él. Ahora, si a vos, mal pagador, porque se considera mal pagador que te atrases 3 días en el alquiler. Si vos pagás el alquiler de changa y esos días no tuviste changa, te vas a atrasar 3 días. ¿Quiere decir que sos mal pagador? Y no, si no tengo ingreso, ¿cómo voy a pagar? Aunque venga pagando todos los meses puntualmente. Pero basta que me atrase 3 días para que el propietario me considere mal pagador. Y ahí puede iniciar el juicio de desalojo. ¿Está? Una vez iniciado que yo estoy notificado como inquilino, tengo 6 días para excepciones. Eso es lo que dice el artículo. 6 días. Y esas excepciones están reguladas por el Código General del Proceso y en ninguna de esas posibilidades de excepciones puedo poner que no pagué porque no cobré la changa o porque no cobré el salario. No está válido. Y el juez, lo dice a texto expreso, rechaza todas las excepciones que no estén sustentadas en los términos que dice el propio artículo. Entonces, pa' afuera, 30 días, pa' afuera. Si eso no es exprés, bueno, no sé, ¿qué será exprés? ¿Exprés solamente el cafecito chico? No, eso es rapidísimo. Yo, ¿cómo soluciono una familia? ¿Cómo soluciona en 30 días conseguir una nueva casa? Imposible. ¿Qué es una solución para los estudiantes que van para Montevideo? Para los mozos que van a trabajar. Eso es un relato farandulero. Eso es un relato farandulero. Porque en definitiva, un estudiante o un grupo estudiante que alquila por esta norma, mañana se le atrasó la plata que le manda la familia, o si estaba trabajando para sustentar y se le atrasó el poder pagar, va para afuera en 30 días. Y en 30 días, aunque tenga un examen en ese mes, no sirve como excepción para pedirle al juez, no, mire, no me eche ahora que yo tengo un examen dentro de 15 días. Va afuera. Entonces, esto es una gran mentira. Le están diciendo a la gente que esto es una solución de vivienda cuando no es una solución de vivienda. No es una solución. Esto es proteger a los propietarios. Sabemos que hay propietarios con buena intención y hay de los otros. Hay gente que invierte en casas para hacer renta. Invierte para tener rédito. ¿Está mal? No, está bien. Pero si vos tenés capital y podés tener 15 casas o 15 apartamentos para alquilar, estás en una situación económica mucho mejor que el vulnerable que te va a alquilar por 4.000 pesos. Entonces, ¿la ley a quién tiene que proteger? ¿A ese que tiene capital o al otro que anda buscando para alquilar porque no encuentra? O porque tiene que urgencia solucionar su vivienda. Entonces, esto es el desequilibrio que genera la LUC. Por eso nosotros decimos, estos desequilibrios son lo que traen más pobreza para la gente, menos seguridad y más protección de los poderosos y más desventaja para los vulnerables y para los que no tienen poder. Y es por eso que queremos derogar estos artículos de la Ley de Urgente Consideración. Han pasado los 5 minutos, comenzamos en la etapa de derecho a réplica. Senador Botana.
Sí, ayer el presidente de la República hizo una conferencia de prensa en la cual no obligó a ningún medio a seguirlo. Lo siguió el país todo. Y el día anterior le dio una cadena obligatoria para todos los medios a los votantes del sí. No utilizaron la cadena. Pusieron actores de televisión, ninguno, y de cine, excelente actor, el caso Troncoso, pero ninguno se animó a dar la cara. Algo insólito, o no se pusieron de acuerdo en quién era el que tenía que estar. Pero uno lo que pidió y el otro lo que pidió. Volviendo al tema, el más débil es el que tiene las garantías del contrato. A ese es el caso. Esto no es para los alquileres de los grandes. Esto es para aquella madre sola que vive de alquilar una casa. ¿Y qué pasa si la dejan sin los ingresos? Una madre sola con 5 hijos, dueña de una casa, vive de eso. ¿Qué pasa si la dejan con los ingresos, sin los ingresos? Tampoco es cierto que sea express. Yo le dije, son 45, 60 días. No es desde que deja de pagar, no es desde la presentación de la demanda, los plazos rigen desde la sentencia, se puede oponer excepciones. Son 45 a 60 días. Pero además, le quiero decir a Yerú, no obliga a nadie, recomiéndele a la gente, recomiéndeles la otra, la vieja ley, que es lo que está recomendando en definitiva, pero está dejando en la calle a esos muchachos que van a estudiar, al enfermo que necesita y no tiene, al obrero de la construcción que va a otro lugar y no tiene garantías en ese otro lugar y no tiene garantía y no tiene contaduría y no tiene ANDA y no tiene seguro. Lo está dejando en la calle, a no ser lo otro. Y aquí me parece que podría ser, capaz que estamos dando otro anuncio, que el senador Pardiñas le salga de garantía, o que le dé la plata para el depósito de 6 meses. ¿Por qué? Si la ley vieja sigue como está, con sus derechos y obligaciones, y le creamos esta otra modalidad, que no molesta a nadie, que ayuda, y no la quieren, bueno, la consecuencia es que esa gente va a quedar en la calle. Entonces seguramente Yerú le puede decir, no lo dejo en la calle, venga acá, yo le salgo de garantía, o yo le doy la plata, le haga el depósito, que es la solución más lógica y sensible. Bien, han pasado sus 3 minutos, senador Botana, el último tramo del debate en relación al artículo 431. Pardiñas, tiene sus 3 minutos. A ver, quédate tranquilo, Sergio, nosotros no estamos acostumbrados a hacer política demagógica ni clientelística. Por lo tanto, quienes hacen eso, lógicamente por eso piensan que tal vez pueda ser una solución si es que se elimina este artículo. Pero este artículo tiene que eliminarse porque si no, lógicamente, ¿qué propietario va a querer alquilar por la ley anterior, que reitero, habilita a tener contrato y sin garantía? Habilita a tener contrato y sin garantía, la ley anterior, que va a quedar vigente porque sigue vigente, pero a su vez lo vamos a derogar porque si no le genera justamente la posibilidad a los propietarios de correr a la gente de un día para el otro. Es más, porque esto estamos hablando del mal pagador, pero también los propietarios pueden correr al buen pagador. Porque hay un artículo que es el desalojo por vencimiento de contrato. Y el desalojo por vencimiento de contrato, una vez que se vence el contrato, no es de renovación automática, como dice Sergio. La ley no lo dice. Sí, lo dice. No lo dice. La ley no lo dice, que el contrato se renueva. Tiene que estar expuesto en el contrato. Aparte, es una de las condiciones para exigir la aplicación de los artículos de la LUC, todo tiene que estar registrado en el contrato. Si no, ya no se puede utilizar este artilugio. Entonces, por lo cual, no vendamos espejitos de colores. A un buen pagador,
¿tá?, que se le venció el contrato por esta ley, lo pueden correr en 60 días. Y si yo soy buen pagador, estoy bien en mi casa, ¿por qué? Solamente porque el dueño quiere correrme. Si yo he cumplido con lo que me comprometí, que es pagarle el alquiler. Entonces, estas son las cuestiones de injusticia que genera esta norma, que están dichas como de soluciones de vivienda, es una gran mentira. Es un gran blue, no le solucionan nada, le generan un problema a la gente. Le generan un problema a la gente. Pero a ver, dejaron al Instituto Nacional de Colonización sin sus dineros para solucionar los asentamientos. Todavía no se ha generado el fideicomiso. Todavía no se ha generado nada para solucionar los asentamientos. Por lo tanto, no nos vengan a hablar de asentamiento, no nos vengan a hablar de soluciones, como propuso en la campaña electoral la actual ministra de Vivienda, que iba a tener 50.000 viviendas todavía. Todas las que están entregando son viviendas que venían siendo construidas en los gobiernos del Frente Amplio. De 2 adjudicaciones para cooperativa de vivienda pasaron a 1 por año. Eso indica que menos de 1.000 viviendas se solucionan por año en este país. No nos vengan a hablar de vivienda. Gracias. Bueno, pasamos al último tramo de lo que es este debate y este intercambio de posturas. Tema número 6, en esta ocasión es el artículo 215, dentro de lo que es el articulado de economía, que indica que se sustituye el artículo 10 de la ley número 19.210 del 29 de abril de 2014 por el siguiente artículo 10, pago de nómina, sobre el pago de las remuneraciones y de toda otra partida en dinero que tengan derecho a percibir los trabajadores en relación de dependencia, cualquiera sea su empleador. Abre lo que es esta instancia, la última, reiteramos, de este tramo en la previa al referéndum del domingo, aquí por la voz de Melo, el ingeniero Yerú Pardiñas. Gracias, Rodrigo. A ver, ingeniosamente también, como está planteado en varios temas que hemos venido intercambiando con Sergio de la LUC, han sido muy peculiares como han titulado y cómo determinan el relato de estas normas, ¿eh? El artículo 215, que como lo decía en la introducción Rodrigo, modifica el artículo 10 de la Ley de Inclusión Financiera, dice opción a favor del trabajador. Está titulado como opción, entonces qué bueno. Pues si es a favor del trabajador, vamos a proteger derechos de los trabajadores. Lo que pasa es que cuando leemos los textos y vemos qué es lo que está ocurriendo en la norma que se votó, a quien protege, a quien favorece, es al empleador. Se hace, como acá hemos escuchado ya en muchas oportunidades y en varias propagandas del no, que es en aras de la libertad. ¿Quién está en contra de la libertad? Es uno de los valores fundamentales de la construcción de una sociedad y de un país. Nosotros no estamos en contra de la libertad, estamos a favor de la luchamos muchas veces, en diferentes circunstancias, por la libertad, y seguiremos luchando, porque esa es nuestra filosofía de vida. Entonces, la libertad esta que se otorga con la modificación en el artículo 215, es una libertad a favor de los empleadores, no a favor de las y los trabajadores. ¿Por qué digo esto? Porque el hecho de la inclusión financiera permitió que las y los trabajadores tuviéramos una cuenta nómina. ¿Qué implica la cuenta nómina? Que en un banco o en un emisor de tarjeta de dinero electrónico, porque no son solo los bancos, acá hay numerosos comercios que pagan a través de ANDA, otros pagan a través de Red Pago, otros pagan a través de Hábitat, y está también lo que pagan por el sistema financiero. Y la mayoría de los que cobran por tarjeta en el sistema financiero, la mayoría lo cobran por el Banco República. ¿Ah? ¿Eso implica de que no somos dueños de nuestra plata del salario? No. Le han dicho a la gente que la plata es de los bancos, una gran mentira. La plata es del trabajador y de la trabajadora. Es tan así que tenemos que seguir luchando para que esa plata sea más, que los salarios sean mejores. Ahora, ¿a quién genera esta libertad, como dicen, financiera, de que no estén obligados? A las patronales. ¿Por qué? Porque una de las razones que permite la inclusión financiera
es tener acceso a la información para el control que tiene que hacer el BPS de los aportes patronales a la seguridad social. ¿Por qué son tan importantes? Porque el día que nos jubilemos, si no tenemos aportes, no nos podemos jubilar. Entonces es una forma de tener herramientas de control cruzado. Ahora, ¿acá qué dice la ley? La ley dice que sin perjuicio de la modalidad de pago en efectivo, el pago de remuneración y de toda otra partida de dinero tengan derecho a percibir los trabajadores en relación de dependencia, cualquiera sea su empleador, podrá efectuarse a través de la acreditación. Se cambió el deberá. La ley obligaba a los empleadores a generar la cuenta nómina y a pagar por esta vía que es fiscalizable. Ahora se podrá. ¿Qué significa esto? Que yo, trabajador, tengo que acordar con mi patrón cómo me va a pagar. ¿Quién tiene más fuerza? ¿Quién tiene más poder de negociación? Es como cuando yo voy a la feria y quiero comprar. Yo, si quiero comprar, tengo que poner más que el otro. Y el otro me le va, y yo tengo que poner más que el otro. Si yo voy al almacén y quiero comprar un kilo de yerba, no le voy a decir, a ver, vendeme la mitad del precio. No, el amanecer, mirá, vale 180 pesos. Punto. Comprá, pagá 180 pesos o no comprá. Y esto es lo mismo. Salvando la distancia es lo mismo, porque yo, trabajador, le voy a exigir al patrón que me pague por una cuenta nómina, sabiendo que el patrón va a querer pagarme en efectivo, porque si puede eludir algún pesito de aporte, lo va a hacer. Porque de ahí sacan justamente ganancias. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Por eso ha sido tan costoso luchar contra la formalización del trabajo en este país. Entonces, y esto se junta a otras normas que están en la LUC, como el tener la libertad ahora de andar para hacer negocio en efectivo con $110.000. A ver, ¿quiénes son las uruguayas y los uruguayos que andan con $110.000 en el bolsillo para hacer negocio? 5 minutos. Gracias. Tiene ahora el derecho a exponer sobre este artículo, el último, reiteramos, el 215, que está dentro de los 135 del referéndum del domingo, el senador Sergio Botana. Sí, la LUC tiene 2 capítulos en el área económica. La regla fiscal por un lado, este tema de la inclusión financiera por el otro. La regla fiscal, que es una meta indicativa de resultado estructural, que implica un tope de gasto que se adecua al ciclo, que en el alza retira dinero de la economía y ahorra, y cuando la economía está en la parte baja del ciclo económico lo que hace es autorizar más gasto, siempre con un tope del crecimiento de la economía. Por supuesto, el tope de gasto implica un tope de endeudamiento. Esto es obvio que así sea. Que el gobierno ha cumplido con todas estas metas. Pero yo sé que esto, que es difícil porque es excesivamente técnico lo del resultado estructural, que es excesivamente técnico lo de los topes, que el rendimiento potencial de los factores es otra cuestión técnica. Esta es una regla de respeto, se resume en una sola palabra: respeto. Respeto por el que paga los impuestos, que los paga el que va a pagar impuesto a la renta y que los paga el que va a comprar una lechuga al almacén y está pagando un IVA a tasa básica, está pagando impuestos. Y respeto por el que necesita, que si el Estado tira la plata en cosas que no las debe tirar, no tiene cómo cumplirle. Un gobierno absolutamente creíble. Esto se vio en la presentación de proyectos a la Comap, esos 2.000 millones de dólares que hay presentados de gente que quiere invertir en el Uruguay, pero que además es un gobierno que le dijo a la ciudadanía: el crecimiento va a ser del 4.3%, bueno, fue del 4.5%. En 2019 le habían dicho que el crecimiento iba a ser del 3%, fue 15 veces menor, fue 0.2%. La inflación, se dijo 6,9%, fue 7,9% en un momento de altísima inestabilidad mundial, de altísima volatilidad, de inflación internacional provocada ya por la emisión monetaria de los Estados Unidos en la pandemia y por los países de Europa, y también por los desequilibrios de la guerra. Pero estamos, y que además si le retiramos lo que es circunstancial,
el resultado es exacto. Pero se dijo 6,9, fue 7,9. En periodos de estabilidad mundial. El Frente Amplio dijo 5%, fue 8,79 la inflación. El déficit fiscal, dijeron que iba a ser del 2,5, fue del 4,7. Este gobierno dijo que iba a ser del 4,1 y fue del 4,1. Entonces, esto dio resultado. Bajó el déficit de 6% a 4,1%, es decir, 1.200 millones de dólares. Y acá no faltó nada, ¿eh? Acá no faltó ni una cama, ni un CTI, ni una transferencia a una empresa, ni una garantía para que siguieran funcionando la economía. No faltó una cama, no faltó una vacuna, no faltó absolutamente nada. Creció el empleo, 48.500 puestos de trabajo nuevos, 90% en el interior. Si uno mira de punta a punta, si mira compara diciembre del 21 con diciembre del 20, 87.000 puestos de trabajo más, pero además empleo de calidad, porque en el periodo pasado no se perdieron 50.000 puestos de trabajo, se perdieron 94.000 de 40 horas, que se mal sustituyeron por empleos de 20 horas. Entonces, cayó el seguro de paro, bajó la pobreza de 8,1 a 7,4, bajó la pobreza infantil, tenemos récord de exportaciones. Bueno, dentro de eso, este tema de la inclusión financiera, otro tema fundamental. El trabajador tiene que poder elegir cómo cobra. El trabajador de la campaña que no tiene cajero, ¿cuánto le cuesta cobrar el sueldo? ¿Cuánto le costó durante todos estos años? Miren que la inclusión financiera la ley esta es del 2014 y recién en el 2018, y por presión de varios de nosotros, se acordaron de darle cierta mínima libertad. Con la inclusión financiera, los únicos que ganaron fueron los bancos. El Frente Amplio en el periodo pasado trabajó para proteger a la banca, no para proteger a los trabajadores. Los trabajadores siguieron pagando el crédito social al 40%, y eso que era con la plata gratuita generada por el trabajo nacional, la plata gratuita que administraban los bancos. Comenzamos ahora con el derecho a réplica dentro de lo que es este articulado. Abre el ingeniero Yeru Pardiñas. Gracias, Rodrigo. Aprovechar a tirar un dato, ya que Sergio incluyó en este tema lo de la regla fiscal. Una lástima que no exista regla fiscal para las intendencias, porque tanto que les preocupaba el gasto y no aumentar el endeudamiento. Sergio, cuando entregó la intendencia, tenía un déficit acumulado de 556 millones de pesos. ¿Ah? Cuando la recibió, el déficit acumulado era 127. Entonces, si habrá que tener en consideración estas cosas que se dicen para la tribuna, Entonces, a ver, lo de la regla fiscal, sí, claro, achicar el gasto como lo hizo el gobierno, reduciendo jubilaciones, 200 millones de dólares ahorró el gobierno por no ajustar las jubilaciones como debía ajustarlas. Claro, ¿qué le importa la vida de los jubilados? Si vos sos jubilado y cobras 14.000 pesos, y si en vez de tener que cobrar 14.000 pesos, tenés que cobrar 15.000, son 1.000 pesos más. ¿Qué le importa al gobierno? Importa ahorrar. Ahora, el jubilado sí le incide 1.000 pesos más que pueda tener o no de ingreso. O al trabajador y la trabajadora. ¿Eh? Entonces, regla fiscal a costa de la gente. Porque el salario del presidente se subió, los cargos que tanto criticaban, los cargos de confianza, se sumaron al despilfarro de las contrataciones del gobierno. Hay parientes de todos, contratados por todos los lados. Entonces, regla fiscal para los pobres, regla fiscal para la gente, sacrificio económico para los jubilados, las jubiladas, las pensionistas, los trabajadores y trabajadoras. Ahora, la élite de gobierno, vamos para arriba que es tarde, vamos bien. Yo creo que Sergio, con esto de desempeñarse como senador, se está alejando de recorrer nuestros barrios, porque, a ver, la miseria prospera, La miseria prospera y la gente pasando mal prospera. Y vos vas a hablar del referéndum y te dicen, no, lo que quiero es trabajo, lo que quiero que perdí la tarjeta que tenía de la asignación, lo que quiero es que me reintegren la tarjeta Uruguay Social que me la sacaron. Eso es lo que prospera en la gente pobre. No son estos números tan fantásticos que nos planteaba
Sergio. Entonces, esa es la realidad. Nosotros queremos que la ley proteja al que más lo necesite, que al más vulnerable, al que tiene menos condiciones, al que tiene siempre la posibilidad de ser aprovechado por el poderoso o de ser exigido por el poderoso. Y eso es lo que hace la regla fiscal y es lo que hace la libertad financiera esta que hay. A ver, ningún empresario tiene la plata en el colchón, todos la tienen en los bancos. Los depósitos que más crecieron en este país, más de 3.000 millones de dólares, son cuentas de más de 250.000 dólares. Esos no son los pobres. Bueno, hizo uso a su derecho de réplica el ingeniero Yerú Pardiñas. De esta manera cierra lo que es esta instancia de debate, ya va a tener la posibilidad de su mensaje final. Utiliza sus últimos 3 minutos de réplica el economista Sergio Botana. Sí, yo quiero que me traiga el senador Pardiñas a ese jubilado al que le rebajaron la jubilación. Quiero que lo traiga. Es fácil decir cosas contra un gobierno. Hay que, que me lo traiga y saldré públicamente a decir que a tal o cual jubilado le bajaron la jubilación. Cuando yo dije que jugó para los bancos el gobierno del Frente Amplio y esta inclusión financiera, lo digo con números. La banca privada pasó de ganar 133 millones de dólares a ganar 358 millones de dólares en 2019. La banca pública pasó de ganar, antes de la inclusión financiera, 229 millones de dólares a pasar a ganar 578 millones de dólares. Claro, tenían la plata gratis de los trabajadores depositada en sus cuentas y la prestaban a esa plata sin riesgo en el tramo de mayor rentabilidad para los bancos, a tasas que no bajaron. Acá no bajó el crédito social ni bajó ninguna de las tasas de los préstamos. Se mantuvieron e incluso subieron levemente por encima de lo que era anterior tasa del 40%. Se hace para mejorar la formalización. Bueno, lamento decirle que entre 2014 y 2019 bajó en 15.000 el número de cotizantes del Banco de Previsión Social. O sea que si era para formalizar, le erraron feo con la herramienta que utilizaron. Y bajó en 15.000 porque agregaron 5.000 funcionarios públicos más sobre el final del gobierno. Si no hubiera bajado, en 20.000. Que por supuesto permitimos que la gente común y normal haga operaciones sin esos controles financieros excesivos que se practicaban, por supuesto, pero a nosotros no se nos escapa Balcedo, no se nos escapan los contenedores de droga que iban a Europa y que iban gratis, seguramente. ¿Qué ejemplos tenemos del narcotráfico que hayan sido agarrados por esos sistemas bancarios? 110.000 dólares es el valor de una casa. Es el valor de una casa de una persona normal. Eso es lo que estamos, hasta lo que permitimos que se pueda hacer de pago en efectivo. Esa no es la gente que anda haciendo narcotráfico, ni lavado, ni cosas raras. Bueno, muy bien, hacemos un quiebre en cuanto a esta jornada de debate para explicar y recordarle a la audiencia y también a nuestros invitados de esta mañana de que a partir de este momento vamos a tener el tramo final donde cada uno de los invitados tendrá un tiempo de 5 minutos para exponer y dar un poco el mensaje final en este programa especial de La Voz de Melo en el marco de este día de debate. Sorteo de por medio, se definió cómo se iba a estar justamente desarrollando, Rodrigo, esta última instancia, estos últimos minutos en la mañana de La Voz. 5 minutos de mensaje final en primera instancia para Yerú Pardiñas y luego otros 5 minutos para el economista Sergio Botana en un mensaje general y en especial también, me imagino, los dos tratando de captar un gran número de indecisos que aparecen en lo que es la previa al referéndum del domingo. Tiene la palabra Yerú Pardiñas en defensa de la papeleta rosada del sí. Gracias, Silvia. Reiterar el agradecimiento a La Voz de Melo y a ustedes por esta oportunidad
de este intercambio y de llegar a la audiencia con nuestras argumentaciones. Voy a usar parte de esto también para alguna precisión, porque, a ver, el contenedor con droga en Alemania fue en este gobierno. La avioneta que se le escapó al extinto ministro del Interior, Larrañaga, fue en este gobierno. Y este gobierno autorizó al que estaba preso por ese contenedor a casarse en Buenos Aires. O sea, a ver, protegen a los poderosos, sacrifican al pueblo. Esa es la realidad que estamos viviendo y es la filosofía de la LUC. Entonces, por esa filosofía que se quiere practicar a través de la legislación, y las normas en el país tienen para durar muchos años. Entonces, como creemos que esta filosofía es equivocada, no va a favor de lograr garantías y derechos para la gente, para la mayoría de la gente de este país. Porque, reitero, acá las cuentas bancarias que han crecido son las mayores de $250.000. No es la mayoría de la gente. Acá lo que liberan de dinero para una transacción en efectivo y no de banco a banco son a más de $120.000. Es el valor de una casa. Ahora, ¿quién tiene $120.000? La mayoría de la gente que compra una casa inclusive la compra por medio de un préstamo bancario. Entonces, esta es una ley a favor de... Ya lo dijo el presidente cuando el tema de la pandemia. Nosotros creemos en los Maya Oro. Bueno, yo creo en los Maya Oro en el ciclismo. Ahora en la economía son lo que yo tengo que cuidar. Pero no cuidar para que ganen más. Cuidar justamente para exigirle, porque las normas y el Estado tiene que exigir para poder atender al que no tiene. O al que no genera todos los recursos para poder reproducir su vida y atender a su familia. Entonces, las leyes tienen que ser para protección del equilibrio en la sociedad. Y la LUC no tiene esa filosofía, no genera eso. Por eso es que queremos derogar 135 artículos, que son los artículos más embromados. Es cierto lo que a inicio de este debate dijo Sergio, sí, el Frente votó. Es más, votamos 4 artículos que ahora están en la derogación. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nos desdecimos, no. Porque estamos con voluntad de acuerdo y acordamos con otras organizaciones que querían que se derogaran esos artículos y el Frente acordó que sí. No es por desdecirnos, sino porque estamos voluntariamente trabajando para que esto no sea una causa de partidos, sea una causa de la gente, porque eso a su vez es lo que va a pasar el 27 de marzo, el próximo domingo. Es la gente la que va a decidir. Gracias a que nos sacrificamos en plena pandemia y juntamos 800.000 firmas para pedir el referéndum. Cosa que decían que no íbamos a lograr, que se burlaron, porque varios dirigentes del gobierno se burlaron de la campaña de firma. Nosotros con humildad, con compromiso, con mucha participación de compañeras y compañeros salimos a juntar la firma y con la intención justamente de que la gente el próximo domingo decida sobre esto. ¿Y por qué queremos que vote el sí? Queremos que vote el sí porque sentimos que hay que seguir peleando por los derechos de la gente. Porque sentimos que hay que seguir buscando el equilibrio en la sociedad. Porque sentimos que la sociedad tiene el deber de protegerse entre sus actores. Y esta ley lo que busca es proteger a algunos y no a todos y todas. Y no a la mayoría que necesita justamente de la política de un Estado que proteja a los más débiles. Muchas veces se criticó que teníamos un Estado protector. Yo creo que es una crítica equivocada, porque si uno estudia la evolución de los Estados, justamente una de las características es que tiene que ser para protección de los más débiles. Si no, pasa lo que pasaba en la Edad Media, que no había Estado y los feudales mandaban sobre los siervos. ¿Y para qué? ¿Cómo mandaban? Con el imperio de la fuerza. Fuerza que también se expresa en algunos artículos de la LUC, ¿no? Lo dijo Lallera. Justamente hay que regular porque la progresividad entre disuadir y el uso de la fuerza en la policía tiene que ser algo gradual. Entonces, en ese marco, en esa relación de los débiles y los poderosos, que pasa acá en el Uruguay, mire que esto no es de la historia de las películas de Netflix, pasa en el Uruguay. Nosotros creemos que derogando estos 135 artículos buscamos más equilibrio en la sociedad.
Bien, ahora le damos la palabra al senador Sergio Botana para estos 5 minutos. Sergio, del mensaje final en esta jornada de debate por La Voz de Melos. Lo primero, recordarle al senador Pardiñas que en el Uruguay sigue vigente la independencia de los poderes y que las decisiones de la justicia son de la justicia, no corresponden a un gobierno. Lo más importante es que el día domingo, con serenidad y con independencia de todo lo que le podamos decir y de acuerdo a su leal saber y entender y a la sabiduría que ha tenido desde siempre el uruguayo, se va a tomar cada uno con independencia, con tranquilidad y con buena intención. Va a tomar una decisión y la va a hacer en esos términos. Lo que espero es que al otro día, el día en que esta ley esté firme y no perdamos estas cosas, o que pase lo contrario, al otro día tenemos que unirnos todos en un cambio de actitud, eliminando la calificación al otro, la suposición sobre intenciones, la atribución de la mala intención permanente. Tenemos que ir a un país de confianzas, de escucharnos, en el cual tengamos la actitud de construir juntos, que seamos intolerantes con todo corporativismo, sea del signo que sea, que tengamos un Estado que respete al ciudadano, que ni le caiga pesado sobre los hombros del trabajo y la producción nacional, ni que lo trabe burocráticamente, que rijan la libertad y el derecho, que sigamos manteniendo esa capacidad de construir juntos con el respeto al otro, escuchándonos y no simplemente oyéndonos. En esta campaña nos hemos puesto de un lado, del lado de ese niño que es víctima de una violación que le destroza la vida y por eso negamos algunas bajas de pena, del lado del policía que tiene que hacer su trabajo, del lado del estudiante, para que no se pierdan esas 3.000 becas de los estudiantes que estudian para ser docentes en este país, para que el trabajador pueda elegir cómo cobra su salario, para que no esté obligado a sudar para hacerse de su propia plata después de que sudó bastante para ganársela, para que esos niños que están en el INAU, y que para mí estos son los artículos fundamentales y más importantes de esta ley, esos niños que están en el INAU y que están con los mejores funcionarios, pero que los funcionarios cambian cada 8 horas, y es como cambiar de padres cada 8 horas y el fin de semana tener otro distinto. Para que esos niños no tengan que esperar eternamente para ser adoptados y las familias para tener a ese hijo de corazón que quieren tener. Que a veces en la demora de esa adopción o no se producía el ensamble entre el niño y la familia, o muchas veces esos niños eran condenados a seguir allí hasta los 18 años, y es bien distinto salir a la vida con una familia que salir solo. Entonces, ¿cómo vamos a negar la intervención del juez para asegurar que no se separe a los hermanitos, para que no se saque a los niños del medio? Nosotros queríamos proteger a los niños. Y es cierto que eso implicaba apurar un poco el trabajo de los funcionarios. Es eso nomás. Eso fue lo que defendimos, ha sido lo que queremos hacer. Y ese es el país de unidad que estamos desesperados por construir juntos. Y el agradecimiento enorme a la radio por esta oportunidad de debate y mucho más a esos que se hayan tomado todo este rato para
escucharnos. Esperemos que haya servido de algo en información a cada ciudadano para mejorar la calidad de su decisión, para un lado o para el otro, mejorarla. Gracias, Sergio, y también gracias a Yerú Pardiñas por este tiempo que dispusieron para acompañarnos en esta mañana de debate en La Voz de Melo. Así es, son las 11:25. Gracias a la audiencia que se han comunicado realmente de forma muy importante a través de las redes sociales principalmente. No teníamos establecido participación porque no nos daban los tiempos, pero sí reconocemos el apoyo de la gente estando conectados ahí a La Voz de Melo. Y la colaboración también de los invitados en cuanto a respetar los tiempos. Creo que, tanto nosotros aquí en los estudios como quienes nos han acompañado en esta mañana a través de las redes, a través del dial y a través de internet, han escuchado cada una de las propuestas, cada uno de nuestros invitados con su postura, cada quien con su impronta, pero defendiendo cada una de las alternativas para el próximo domingo. Tras esta jornada enriquecedora en la mañana de hoy, la invitación para la audiencia el domingo a que estén en sintonía del 1340 con una programación especial durante toda la jornada en el marco de lo que va a ser la jornada cívica de este referéndum del próximo 27, donde se busca derogar o no los 135 artículos de la ley de urgente consideración. Si te parece, convocamos a la audiencia para mañana también. Mañana, y además hoy juega Uruguay, gente, así que hoy nos juntamos todos con un solo sentimiento y juega Uruguay. Ojalá que mañana, Pablo, con el triunfo de la selección uruguaya, estemos aquí iniciando una nueva edición de Tiempo de Todos. Que así sea, ¿no? Que así sea. Gracias a todos por la compañía. A continuar en la programación de la radio. Así es, nos vamos rápidamente a prensa porque en minutos, en un ratito nada más, ya tenemos el centro de noticias pronto para toda la información que ha surgido en las últimas horas. Es hora de irnos. Domingo 27 de marzo, los uruguayos nuevamente a las urnas. Referéndum nacional. La radio que siempre está, durante todo el día, con información, móviles, lo que hay que escuchar y saber. Referéndum nacional. El domingo, por La Voz de Melo. La radio en todos lados.